En la etapa 1 vamos a hablar sobre el entorno de trabajo. Para iniciar sesión vamos a dar clic en el icono de Access 2010. Las pantallas iniciales es guardar como, abrir nuevo y salir. Le ponemos en crear. La pantalla principal se muestra la barra de herramienta de acceso rápido, que es el área donde se puede personalizar botones de comando. Ahí sale nuevo, abrir, guardar, guardar como, recientes, imprimir, ayudar, salir, entre otros. En la cinta de opciones vemos diferentes fichas que contienen grupos y a su vez botones de comando que se utilizan para crear o diseñar. El panel de navegación se encuentra en tablas, consultas, fórmulas, informes, entre otros. En el área de documento se visualiza en la parte superior aparece el nombre del documento que se encuentra en el archivo. Los botones de navegación de registros son los que están aquí abajo. Se encuentra un registro atrás, un registro adelante, nuevo registro. La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla principal. Las vistas de objetos se encuentran en el área de documento con fichas que se pueden visualizar 4 formas diferentes. Son las de este lado. Una estructura para una base de datos contiene tablas, registros, campos, nombres de campo. En una tabla es una estructura de filas y columnas. En el registro se encuentra la información que concierne un elemento de base de datos. En un campo es la cantidad de campos en una base de datos, depende del tamaño del registro. El nombre del campo es el nombre de cada una de las columnas. Es una vista de hoja de datos en donde se encuentran los campos con el registro. La vista dinámica es para formar o que se observan los campos que tienen activados o que se encuentran también filtros. La vista gráfico dinámico tienen activados los filtros con la finalidad de los datos que se desean visualizar en la gráfica. A continuación hablamos sobre la vista diseño, que se encuentra el nombre del campo o tipos de datos, que es para agregar sobre algún informe. Los tipos de objetos se muestran en una tabla que, como están señalando, lleva columnas o campos de base de datos. Un formulario es uno que tenemos aquí, donde tiene comandos que se pueden diseñar, controles, encabezados, imágenes o pies de formularios. Un informe es uno que se define con los campos que se formarán como suma, promedio, máximo. La consulta forma las diferentes tablas que se manipulan, se observan los campos en forma de tabla. Los tipos de datos es el texto, que es el tamaño del campo donde se especifica el número de caracteres, que es el de aquí abajo. El número, que puede salir entero, entero largo y doble. En la fecha y hora podemos ver que es fecha larga, fecha mediana. Aquí. En fecha corta, hora larga, hora mediana y hora corta. En moneda, el número general, moneda, euro, estándar y un porcentaje. El hipervínculo se muestra que no tiene opciones comunes de propiedad de campo.
Los datos adjuntos se pueden incluir imágenes como fotografías, logotipos, paisajes. Se localiza la ubicación del archivo, haz clic en el botón abrir. Algunos ejemplos de plantillas son las que se encuentran dentro de la categoría de la plantilla de ejemplo. Etapa 2. Crear una base de datos. A partir de una nueva base de datos en blanco, al iniciar una sesión de trabajo de Microsoft Access 2010, aparecerá la pantalla inicial en la cual es el tipo de base de datos en la que se trabajará. Iniciaremos con elaborar una nueva base de datos dando clic al botón de base de datos en blanco. A continuación, aparecerá la siguiente ventana. Captura de datos en una tabla. La forma de elaborar una nueva base de datos se puede realizar en distintas formas. Aquí te mostraremos una nueva forma de hacerlo desde la vista de hoja de datos, colocando primero los nombres de los campos y después los datos de cada campo. Nombre del campo. El curso aparecerá en la celda que se encuentra en la parte inferior del nombre de campo. Haga clic para agregar que se encuentra en la área de documentos. Haz clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de datos y pulsa Enter. Datos del campo. Se coloca el cursor debajo de cada uno de los nombres de los campos y se inicia la captura de todos los registros que formarán la base de datos. Al iniciar la captura del primer campo del último registro, se activará un nuevo renglón para una nueva captura. La cita de opciones de campo en el grupo formato se observará el tipo de datos seleccionado para ese campo. Tipo de dato. Para modificar el tipo de dato de cada campo, se requiere cambiar la vista de hoja de datos por la vista de diseño, en donde se puede confirmar o cambiar el tipo de dato que contenga cada columna, también las propiedades del campo. Punto 2.1.2. Guardar una base de datos. La base de datos realizada en ACE 2010 puede contener diversos objetos como las tablas, informes, consultas, relaciones, etc. Los nombres de los objetos y el nombre de la base de datos son independientes uno de otro. A continuación explicaremos por separado las diferentes formas de grabarlos. El nombre de la base de datos. Existen distintas formas de grabar un archivo que se genera en ACES. Las del uso frecuente son al iniciar una sesión y al cambiar el nombre del archivo. Al iniciar una sesión, cuando se inicia una sesión de trabajo, se crea una nueva base de datos. Se pide el nombre y el lugar donde se grabará el archivo generado. Es decir, que antes de colocar la información de los registros de la base de datos, hay que decirles el nombre y la ubicación del mismo. A cambiar el nombre del archivo. Después de trabajar en la elaboración de una base de datos, se requiere cambiar el nombre al archivo. Se puede cambiar el nombre que se dio desde el inicio de la sesión. Para ello, se despliega el menú Archivo y se coloca con un clic de opción Guardar base de datos. Si la base de datos tiene uno o varios objetos que se están manipulando, aparecerá un cuadro de mensaje donde ACES preguntará que si deseas cerrar los objetos. Como protección, si deseas cambiar una versión diferente de la base de datos que ACES da una forma automática. Okay.
Nombre de los objetos. El nombre de cada uno de los objetos con los que se están trabajando en una base de datos se guardan en formas diferentes. A continuación las explicaremos. Al cambiar el tipo de vista, cuando se está elaborando una nueva tabla y se tiene que definir el tipo de datos a utilizar en ella, se debe cambiar el tipo de vista hoja de datos de vista diseño. Si la tabla no ha sido guardada con un nombre específico, ACC encargará de pedir el nombre de la tabla durante la transición. Si se captura el nombre y se da clic en aceptar. Punto 2.1.3. Abrir una base de datos. Para abrir un archivo elaborado en ACES con el objetivo de crear en los nuevos objetos o bien de modificarlos, lo podemos realizar de las siguientes formas. Desde el número de archivo, desde el menú Archivo. Cuando se inicia una sesión de trabajo, tenemos la opción de abrir un archivo desde la pantalla inicial de ACES. En ella aparecerán los archivos con los que se han trabajado recientemente y de ahí se puede escoger el deseado o bien con la opción de abrir y de ahí definir la ubicación y el archivo. Punto 2.1.5. Nueva tabla en una base de datos existente. Una base de datos está compuesta generalmente por una tabla y de ahí se puede generar varios objetos como formularios, informes, consultas, etc. Pero a veces es necesario crear otra tabla desde el mismo archivo. Para lograr lo anterior se utilizarán las siguientes opciones. Crear el grupo tabla y con el botón de comando tabla. Una vez activa la nueva tabla en la base de datos, aparecerá en la parte inferior del área del panel de exploración una nueva sesión con el nombre de tabla 1 y además en la área de documentos una tabla lista para ser sellada. Se puede seguir elaborando otras tablas en la misma base de datos con la misma metodología. Además, con las diferentes tablas se puede crear informes, consultas, etc. O bien se puede formar relaciones entre diferentes tablas que contengan la base de datos. Punto 2.2. Trabajando en una base de datos. En esta sesión trabajaremos con los elementos para lograr una nueva presentación de los objetos que se encuentren en una base de datos. Punto 2.2.1. Selección de datos en una tabla. A continuación explicaremos las diversas formas de seleccionar los registros, los campos y la tabla que forman la base de datos. Es muy similar al procedimiento que se emplea en Excel. A. Registro. En la tabla se coloca el cursor en la parte izquierda hasta que aparezca el símbolo de selección y después se da clic. Si se tienen que seleccionar varios registros, se colocan en la parte izquierda de la tabla hasta que aparezca el símbolo de selección. Campo. En la tabla se coloca el cursor en la parte superior de la tabla hasta que aparezca el símbolo de selección y después se da clic. Si se tiene que seleccionar varios campos, se coloca en parte superior de la tabla hasta que aparezca el símbolo de selección. Tabla. Se coloca el cursor en la parte superior izquierda de la tabla y se da clic. Punto 2.2.3. Navegar en una tabla. Después de haber creado una base de datos, podemos recorrer la tabla y observar cada uno de los registros que la forman. Utilizaremos las siguientes imágenes para explicar las diferentes formas de movernos dentro de una base de datos y observar el registro deseado. Botones de navegación de registro. En los botones de navegación se observan la cantidad de registros que contiene la tabla. Además, con el clic se puede avanzar y retroceder de uno en uno. También con el clic se puede avanzar al primer o último registro y observar cuál es el registro de donde se encuentra el cursor. Teclado. Con las flechas de direccionamiento
Se pueden mover hacia arriba o hacia abajo de los registros con la combinación de tablas. Control más inicio o control más fin. Se puede mover el cursor al primero o último registro. Buscar un dato en una tabla. Para realizar la búsqueda de un dato en cualquiera de los registros que se forman la tabla, se utiliza la opción Buscar, que se encuentra en la pantalla después de los botones de navegación y de registros. Ahí se escribe el dato que se va a buscar en toda la tabla. Al momento de terminar de escribir el dato, el cursor se posiciona en la primera celda que contenga la información. Si presionamos Enter, el cursor se cambiará en las siguientes celdas que contengan el dato y así sucesivamente. Si deseamos modificar el contenido de un campo de un registro, se da clic y se captura la nueva información. Punto 2.2.4. Edición de registro. Para modificar la información de una tabla, de una base de datos, explicaremos algunas opciones que se encuentren en la cinta de opciones, inicio de los grupos, portapapeles y registro. Además, se empleará la cinta de opciones, campo y el grupo, agregar y eliminar. Eliminar registro. Para eliminar un registro de una base de datos es necesario primero seleccionar y después utilizar el botón de comando, eliminar, en donde se desplegará el menú de opciones en la cual seleccionará eliminar registro. Insertar registro. Para insertar un registro en una tabla se coloca el cursor en cualquier campo. Se da clic en el botón de comando nuevo en grupo de trabajo, registro, y aparecerá en la parte inferior de la tabla en una fila para capturar el registro. Otro procedimiento alterno es seleccionar un registro y con el botón derecho del mouse se elige la opción Nuevo registro del menú contextual. Insertar campo. Para insertar una columna en una tabla se coloca el cursor en cualquier campo. Se da clic en el botón de comando más campo del grupo de trabajo. Agregar y eliminar aparecerá en la parte izquierda de donde se encuentre el cursor. Otros procedimientos alternos es seleccionar una columna o con el botón derecho del mouse se elige la opción Insertar campo del menú contextual. Mostrar, ocultar campo. Los campos que conforman una base de datos, clases, miles, tienen la particularidad de activarse o desactivarse en forma visible. Es decir, que se puede mostrar u ocultar las columnas que forman la tabla. Para ello se utiliza el botón derecho del mouse y del menú elige la opción ocultar o mostrar. Además, desplegará una ventana de opciones para activar y desactivar la columna que la forman. Etapa 3. Herramientas básicas. Operaciones básicas. Imprimir una tabla. Después de haber elaborado una tabla y darle una presentación adecuada a todos los que forman la base de datos, podemos mandar a imprimir nuestro archivo. A continuación explicaremos la forma de realizarlo mediante el uso de una ficha archivo con las opciones impresión rápida, imprimir y vista.
Iniciaremos con la cinta vista preliminar, la cual está integrada por los grupos tamaño de página, diseño de página, zoom, datos y cerrar vista preliminar. Tamaño: se puede seleccionar diversos tamaños de página. Márgenes: se define el tipo de margen que va a aplicar: normal, ancho, estrecho y personalizado. Vertical y horizontal: permite cambiar la orientación del archivo. Configurar página: aquí se abre un cuadro de diálogo donde se captura el tamaño de los márgenes y milímetros. El grupo Zoom: se podrá elegir primero el acercamiento al cual veremos el documento para verificarlo y después en cuántas páginas podemos visualizar nuestro archivo. Para salir de la vista preliminar con el objetivo de realizar las últimas modificaciones a nuestra tabla para posteriormente mandarle imprimir, se usa el botón comando cerrar vista preliminar. Una vez efectuada la aplicación, las características del documento a imprimir, se le da clic al botón de comando imprimir y aparecerá la ventana del diálogo donde especificaremos las páginas en total y copias de nuestro archivo. Importar y exportar una base de datos. Importar y exportar una nueva base de datos. Las bases de datos elaboradas en cualquier software de aplicación tienen el mismo principio de estructura: registros, campos, filas de encabezados, entre otros. Solo cambia la sintaxis o la forma en crearse y manipularse. Esto hace que los archivos creados en diferentes softwares de bases de datos sean compatibles entre ellos. Exportar tabla. Para realizar la acción de exportar una tabla de Access 2010 a Excel 2010, se emplea la cinta de opciones datos externos y el grupo de exportar. El archivo creado tendrá una extensión XLLSX, donde el nombre de la ubicación del archivo se deja a consideración del usuario. Se abre la base de datos que se desea exportar, después se abre la tabla en el área de documentos y se da clic en el botón de comando Excel. Aparecerá en la ventana exportar hoja el cálculo de Excel. Si damos clic en examinar, podemos colocar el nombre de la ubicación de la base de datos que vamos a exportar a Excel. Después se le da clic en el botón guardar y aparecerá otra ventana donde se definirá si se desea guardar los pasos de exportación. Para terminar, se da clic en el botón cerrar. Ordenar registros. Los registros que forman una tabla o consulta en una base de datos pueden ordenarse en forma ascendente o descendente, según sea el caso de los datos que se formen en un campo. Además, si es necesario, podemos desactivar el ordenamiento de registros que se haya activado. Si es necesario, podemos activar el ordenamiento de registros que se haya activado. Lo anterior lo realizaremos con la cinta de opciones inicio, el grupo de ordenar y filtrar y con los botones de comando ascendente, descendente y quitar orden. Filtros. Los filtros se emplean para observar la cantidad limitada de registros que cumplen con una condición dada en una base de datos.
que es muy extensa y que contiene una gran cantidad de registros. Tabla dinámica y gráfico dinámico. Tanto en una tabla dinámica como en un gráfico dinámico, el diseño final de la estructura es por medio de los campos que forman la base de datos. Cada una de las columnas que se emplean en su formación se insertan en forma de filtros, haciendo más amplia la visualización de los datos que se requieren. Tabla dinámica. Para elaborar una tabla dinámica se abre una tabla, en ella se observan los nombres de los campos de los datos de todos los registros de las bases de datos. Se da clic en el botón Vista de tabla dinámica y que se encuentra en los botones de vista de objetos. Clave principal. La inserción de una clave principal en una tabla permitirá compartir información contenida en los registros de dos o más bases de datos y crear relaciones entre tablas. La clave principal servirá como identificador de un campo de una tabla que agrupe en relaciones con otros campos de otras tablas. El procedimiento para definir un campo con la clave principal es muy sencillo. Se abre la tabla de la base de datos, se cambiará el tipo de vista de hoja de datos a vista diseño y se activará la cinta de opciones diseño y del grupo de herramientas se colocará o se seleccionará el campo apropiado y se le da clic en el botón comando clave principal. El procedimiento para desactivar la clave principal de una tabla es exactamente el mismo que el procedimiento para activar la clave principal a la inversa. Ya. Operaciones especiales. 4.1.1. Informes. Un informe es un resultado de manipular la información contenida en una o varias tablas que se encuentren en una base de datos y muestra en forma visual o impresa parte de los datos que cumplan con ciertas características. Existen varias formas de elaborar informes que se pueden generar con las tablas. A continuación, explicaremos algunas de ellas. Utilizando relaciones. El informe elaborado con relaciones se basa en la clave principal de los campos que contienen las tablas. Para generarla, se inicia abriendo la base de datos vendedores, las tablas ventas, datos, vendedor y oficina. Además, con la cinta de opciones herramientas de base de datos, el grupo relaciones y el botón comando relaciones. Utilizando relaciones. El informe elaborado con relaciones se basa en la clave principal de los campos que contienen las tablas. Para generarla, se inicia abriendo la base de datos vendedores, las tablas, ventas, datos de vendedor y oficinas, además con la cinta de opciones herramientas de base de datos del grupo relaciones y el botón comando relaciones.
Estoy investigando. Una relación es una conexión virtual entre los campos de las tablas, en donde se compartirá la información para generar el informe. En la sección Área de documentos, al hacer clic en el botón Relaciones, aparecerá sin ninguna información un documento en blanco que indica se ha iniciado una relación y la ventana de mostrar tabla. Se activará la cinta de opciones Diseño. En la ventana de Mostrar tabla se da clic en cada una de las tablas que contiene la base de datos. Aparecerán las tablas para continuar con el diseño de las relaciones entre tablas. Si en cada una de ellas no tiene activada la clave principal, deberá ser cerrado el documento de relaciones y activar la clave principal de cada uno de los campos que se requieren para elaborar el informe. Informe de una relación. Para continuar con nuestro informe se da clic del grupo Herramientas y el botón de comando Informe de relación. A continuación se observará una vista preliminar de la siguiente imagen. Sí. ¿Ya? En el informe de la relación aparecerá una forma automática, la fecha en la que fue creado el informe, así como el nombre que da forma automática Access a dicho objeto. Después de cerrar la vista preliminar, aparecerá la vista diseño del informe como se muestra en la siguiente imagen. Guardar un informe de una relación. En forma automática, Access le designa un nombre al informe de relaciones creado. Para guardar o cambiar el nombre se emplea el botón derecho del mouse sobre el nombre del informe. Selecciona la opción Guardar y aparecerá una ventana para confirmar o cambiar el nombre del objeto. Después de guardar el informe, en el panel de exploración aparecerá en la parte inferior el nombre del informe que fue creado y con un icono en forma diferente a las tablas. Dar presentación a un informe. En la parte final de la elaboración de un informe, podemos dar presentación utilizando la cinta de opciones Diseño y el grupo de temas. Ahí se podrán emplear los diferentes botones de comando y dejar el informe con una presentación personal. Antes de mandar a imprimir, se puede utilizar la presentación preliminar para observar y dar los últimos ajustes. Vista informe. Es el tipo de vista que da Access al momento de crear un informe. Para darle presentación se tiene que cambiar el tipo de vista diseño. Una vez terminado se tiene que regresar la vista informe para observar el documento. Vista diseño. Es el tipo de vista que da Access para dar presentación al informe. Consta de 4 áreas de diseño, en las cuales se podrán insertar diferentes controles del grupo. Controles. ¿Cómo? Utilizando el asistente para informes. Un informe se puede elaborar también por la cinta de opciones Crear del grupo Informes y el botón de comando Asistente para informes se basa en seleccionar los campos de las tablas mediante una serie de pasos que explicaremos a continuación.
Iniciaremos abriendo la base de datos vendedores, las tablas ventas, datos de vendedor y oficinas. Se da clic en el botón comando asistente para informes. Aparecerá, ¿ya? Aparecerá una ventana en donde se escogerá de cada tabla los campos. Con doble clic o con el botón se integran los campos del informe. Después aparecerá una ventana para definir la forma en la que los campos se agrupan en el informe, es decir, el diseño de cómo acomodar los campos. En la siguiente ventana se define el campo de los campos con los cuales se van a ordenar los datos que formarán el informe. Ahora se definirá cómo será la distribución de los campos en el informe, en donde además podemos escoger la orientación del documento. Por último, aparecerá una ventana para colocar el nombre del informe que se acaba de crear y la opción de desplegar su vista previa. En la siguiente imagen se mostrará el informe elaborado con asistente para informes, en el cual se escogió el tema PRIV. Utilizando informe en blanco. Una forma de elaborar un informe es utilizando la cinta de opciones Crear, el grupo Informes y el botón de comando Informe en blanco. Se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante el clic del mouse y arrastrándolos a la vista presentación que explicaremos a continuación. Iniciaremos abriendo la base de datos factura y la tabla nacionales. Se da clic en el botón de comando Informe en blanco. Aparecerá un documento con vista presentación que se encuentra totalmente en blanco. Al mismo tiempo, aparecerán del lado derecho la lista de los campos que se podrán seleccionar para formar el informe. Después de arrastrar con el puntero del mouse cada uno de los campos al área de documentos, se podrá visualizar la siguiente imagen. Funciones en el informe. Una de las ventajas de elaborar un informe de esta forma es que se puede incluir funciones con ayuda de las cinta de opciones, diseño, el grupo, agrupación y totales, y el botón de comando totales. Se selecciona el campo de donde se va a aplicar la función, se da clic al botón comando totales y se escoge la función, por ejemplo, para el campo total, suma, para el campo impuesto, promedio y para el campo importe máximo. ¿Qué no deja, güey? Bueno, está bien. Sigue. Utilizando etiquetas.
Otra forma de elaborar un informe es con la ayuda de la cinta de opciones crear el grupo informes etiquetas. Se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante una serie de pasos que explicaremos a continuación. Iniciaremos abriendo la base de datos colección de libros y la tabla títulos. La tabla títulos. Se da clic en el botón de comando etiquetas. En la primera ventana se seleccionará el tipo de etiqueta que se utilizará para mandar e incrustar los campos y generar el informe de las etiquetas. En la siguiente ventana se decidirá el tipo de fuente, el tamaño de fuente y el espesor de fuente y el color de la fuente que se utilizará para crear las etiquetas. En esta ventana se insertan los campos que se emplearán en las etiquetas. Después de insertar un campo con el botón, se pulsa Enter para cambiar de renglón y capturar el siguiente campo. Además, se puede capturar el texto antes de insertar los campos. Por último, ahora se definirá el campo que servirá para ordenar las etiquetas, es decir, bajo qué campo se ordenarán todas las etiquetas. Esto se realiza con el campo seleccionado y el botón. Por último, se establece el nombre que recibirá el informe de etiquetas, así como la vista que se presentará el informe terminado. En la vista informe, las etiquetas se observarán de la siguiente manera. Si cambiamos al tipo de vista diseño, se podrán hacer modificaciones a la presentación de las etiquetas como tipo de fuente, tamaño de fuente, color de relleno, etc.